La Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Hitler, que aún estaba recuperado de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, tenía la visión de un vasto y nuevo imperio de espacio vital en el este de Europa. El logro del dominio alemán en Europa, calcularon sus líderes, haría necesaria la guerra. En 1939, después de asegurar la neutralidad de la Unión Soviética por medio del Pacto Alemán-Soviético de no agresión firmado en agosto de 1939, Alemania inició la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia. El 1 de septiembre de 1939, el 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia respondieron con una declaración de guerra contra Alemania. En menos de un mes, Polonia sufrió la derrota a manos de las fuerzas alemanas y soviéticas, que procedieron a dividirse. En 1940, el periodo de relativa calma en la lucha que siguió a la derrota de Polonia terminó el 9 de abril de 1940, fecha en que las fuerzas alemanas invadieron Noruega y Dinamarca. El 10 de mayo de 1940, Alemania comenzó su ataque contra Europa Occidental al invadir los Países Bajos, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, que habían adoptado posiciones neutrales en la guerra, así como Francia. El 22 de junio de 1940, Francia firmó un armisticio con Alemania que contemplaba la ocupación alemana de la mitad del norte del país y permitió el establecimiento de un régimen colaboracionista en el sur, cuya sede estaba en la ciudad de Vichy. Alentada por los alemanes, la Unión Soviética ocupó los estados bálticos en junio de 1940 y se los anexó formalmente en agosto de ese mismo año. Italia, miembro del Eje, los países aliados con Alemania, se unió a la guerra el 10 de junio de 1940. Del 10 de julio al 31 de octubre de 1940, los nazis libraron y por último perdieron una guerra aérea sobre Inglaterra, conocida como la Batalla de Gran Bretaña. En 1941, después de asegurar la región de los Balcanes con la invasión de Yugoslavia y Grecia, el 6 de abril de 1941, los alemanes y sus aliados invadieron la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941, en una violación directa del Pacto Alemán-Soviético, en junio y julio de 1941, los alemanes también ocuparon los estados del Báltico. Stalin, el líder soviético, se convirtió en un importante líder del grupo aliado durante la guerra, en oposición a Alemania nazi y a sus aliados del Eje. Durante el verano y el otoño de 1941, las tropas alemanas se adentraron profundamente a la Unión Soviética, pero el endurecimiento de la resistencia del Ejército Rojo evitó que los alemanes capturaran las ciudades clave de Leningrado y Moscú. El 6 de diciembre de 1941, las tropas soviéticas lanzaron una importante contraofensiva que impulsó permanentemente a las fuerzas alemanas de las afueras de Moscú. Un día después, el 7 de diciembre de 1941, Japón, una de las potencias del Eje, bombardeó Pearl Harbor, Hawái. De inmediato, Estados Unidos le declaró la guerra a Japón. El 11 de diciembre, en una expansión del conflicto militar, Alemania e Italia le declararon la guerra a Estados Unidos. 1942 a 1943. En mayo de 1942, la Real Fuerza Aérea Británica llevó a cabo un asalto en la ciudad alemana de Colonia con 1000 bombarderos. Esta fue la primera batalla en territorio alemán. Durante los 3 años siguientes, las fuerzas aéreas aliadas bombardearon sistemáticamente ciudades y plantas industriales de todo el Reich. Para 1945 habían reducido a escombros una buena parte de las zonas urbanas de Alemania. A finales de 1942 y a principios de 1943, las fuerzas aliadas lograron una serie de importantes triunfos militares en el norte de África. El hecho de que las fuerzas armadas francesas no lograran impedir la ocupación de Marruecos y Argelia subsistió la ocupación alemana de la Francia colaboracionista de Vichy. El 11 de noviembre de 1942, las unidades militares del Eje en África, aproximadamente 150,000 soldados en total, se rindieron en mayo de 1943.
En el frente oriental, durante el verano de 1942, los alemanes y sus aliados del eje renovaron la ofensiva en la Unión Soviética, con el objetivo de capturar a Stalingrado en el río Volga, así como la ciudad de Bakú y los yacimientos petrolíferos del Cáucaso. La ofensiva alemana se estancó en ambos frentes a finales del verano de 1942. En noviembre, las tropas soviéticas lanzaron una contraofensiva a Stalingrado y el 2 de febrero de 1943 el sexto ejército alemán se rindió ante los soviéticos. Los alemanes organizaron una ofensiva más en Kursk en julio de 1943, la mayor batalla de tanques de la historia, pero las tropas soviéticas desafiaron el ataque y asumieron una predominancia militar que no volvieron a abandonar durante el transcurso de la guerra. En julio de 1943 los aliados desembarcaron en Sicilia y en septiembre llegaron a tierra firme italiana después de que el Gran Consejo de Partido Fascista Italiano derrocó al primer italiano Benito Mussolini, aliado de Hitler. Las fuerzas armadas de ese país tomaron el poder y negociaron la rendición ante las fuerzas anglo-estadounidenses el 8 de septiembre. Las tropas alemanas destacamentadas en Italia tomaron el control de la mitad del norte de la península y siguieron resistiendo. Mussolini, quien había sido arrestado por las autoridades militares italianas, fue rescatado por comandos de las SS de Alemania en septiembre y estableció bajo supervisión alemana un régimen títere neofascista en el norte de Italia. Las tropas alemanas continuaron ocupando el norte de Italia hasta que se rindieron en 1944. El 6 de junio de 1944, el día D, como parte de una enorme operación militar, más de 150,000 soldados aliados desembarcaron en Francia y la liberaron para finales de agosto. El 11 de septiembre de 1944, las primeras tropas estadounidenses cruzaron hacia Alemania. Un mes después, las tropas soviéticas cruzaron la frontera oriental de ese país. A mediados de diciembre, los alemanes lanzaron un infructuoso contraataque en Bélgica y en el norte de Francia, que se conoció como la Batalla de las Ardenas. Las fuerzas aéreas aliadas atacaron plantas industriales nazis como la del campo de Auschwitz, aunque nunca atacaron las cámaras de gas. 1945. Los soviéticos iniciaron una ofensiva el 12 de enero de 1945, en la que liberaron al oeste de Polonia y obligaron a Hungría, aliada del eje, a rendirse. A mediados de febrero de 1945, los aliados bombardearon la ciudad alemana de Dresden, donde mataron a unos 35,000 civiles. Las tropas estadounidenses cruzaron el río Rin el 7 de marzo de 1945. El 16 de abril de 1945, una última ofensiva soviética permitió que estas fuerzas rodearan la capital alemana de Berlín. El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban peleando hacia la Cancillería del Reich, Hitler se suicidó. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales en Reims y el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. En agosto terminó la guerra en el Pacífico, poco después de que Estados Unidos arrojara bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, donde murieron 120,000 civiles. Japón se rindió formalmente el 2 de septiembre. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se calcula que murieron 55 millones de personas en todo el mundo. Este fue el conflicto más grande y destructivo de la historia. Causas de la Segunda Guerra Mundial. Las causas de la Segunda Guerra Mundial dependen del rango temporal que se aplique. A largo plazo, las causas se encuentran en las condiciones que existían antes de la Primera Guerra Mundial, antecedentes que son vistos como un preámbulo de ambas guerras mundiales. Los partidarios de este punto de vista parafrasean a Karl Bond al decir: la Segunda Guerra Mundial fue la continuación de la Primera Guerra Mundial. Las guerras mundiales se esperaban incluso antes de la llegada al poder de Mussolini, Hitler y la invasión japonesa de China. Entre las causas más a corto plazo de la Segunda Guerra Mundial se puede mencionar el ascenso del fascismo italiano en la década de 1920, el militarismo japonés y sus invasiones a China en la década de 1930, y en especial la toma del poder político por Adolf Hitler y el partido nazi en Alemania en 1933.
A lo que siguió una agresiva política exterior, el detonante del conflicto fue la declaración de guerra de Reino Unido y Francia a la Alemania nazi el 3 de septiembre de 1939, tras la invasión alemana de Polonia del 1 de septiembre de aquel año. Los nazis pusieron su atención en el corredor polaco. Durante el verano de 1939, Francia y Gran Bretaña se comprometieron a ayudar a Polonia en caso de guerra. Los nazis se aseguraron evitar una guerra con la URSS gracias a la firma de un pacto de no agresión llamado Pacto Ribbentrop-Molotov. Apenas una semana antes de la invasión, previamente la URSS había intentado establecer una alianza con Reino Unido y Francia contra Alemania, pero estas lo habían rechazado. Finalmente, Polonia fue invadida por Alemania el 1 de septiembre de 1939 y los aliados declararon la guerra a Alemania el día 3, en cumplimiento del protocolo adicional secreto del pacto Ribbentrop-Molotov. El 17 de septiembre de 1939, la Unión Soviética invadía Polonia el 22 de junio de 1941. Alemania nazi invadía la URSS. Estados Unidos se uniría al macroconflicto tras el ataque japonés sobre Harbor del 7 de diciembre de 1941 en Japón. La Primera y la Segunda Guerra Mundial suelen ser estudiadas junto con la Segunda Guerra Sino-Japonesa, o incluso con eventos anteriores. Desde este punto de vista, el detonante de la Guerra de Asia habría sido el incidente del puente de Marco Polo en 1937 o el incidente de Mukden en Manchuria. Fin de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial llegó a su fin con la rendición de Alemania el 8 de mayo y la rendición de Japón el 14 de agosto de 1945. Ninguna guerra en la historia ha alterado tan profundamente y a gran escala las realidades políticas, económicas, sociales y culturales del mundo entero. Tras 6 años de duras batallas, quedaron muchas víctimas al mismo tiempo que otros se beneficiaron, así que los afectados fueron múltiples y contradictorios a la vez, porque la guerra permitió a algunos países obtener más poder o mayor libertad, mientras que para otros fue el inicio de nuevos sufrimientos y problemáticas para enfrentar. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Las políticas fue el fin de los totalitarismos en Alemania, Italia y Japón, surgimiento de nuevas potencias mundiales en Estados Unidos y la URSS, reparto de Europa en zonas de influencia y bipolarización del mundo, creación de instituciones de la posguerra, de la UNO, FMI, BM, etc. Inicio del proceso de descolonización, surgimiento de nuevos estados, naciones, cambios territoriales, reducción o ampliación de las fronteras económicas, destrucción de la infraestructura de las plantas productivas y del campo, describe de la economía europea, fortalecimiento del capitalismo estadounidense, socioculturales, 60 millones de muertos, holocausto, migraciones de la población europea, cambios en la mentalidad y la división del mundo, gran desarrollo tecnológico y científico. Países participantes son las principales potencias de Alemania, Italia y Japón. Entre otros países es Rumania, Hungría, Bulgaria, Finlandia, Australia, entre otros. Países aliados es Reino Unido, la URSS, Francia, Estados Unidos. Personajes de la Segunda Guerra Mundial. Adolfo Hitler fue el líder indiscutido del Partido Nacionalista Obrero Alemán, conocido como nazi desde 1921. Joseph Stalin fue el gobernador de la Unión Soviética de forma tiránica desde los años 30 hasta su muerte.
Benito Mussolini fue líder del movimiento fascista italiano. Fue el primer ministro de Italia desde 1922 hasta que fue removido en julio de 1943. Arthur Neville Chamberlain fue un político conservador británico que desempeñó el cargo de primer ministro entre el 28 de mayo de 1937 y el 10 de mayo de 1940. Edouard Daladier fue un político francés diputado por el Partido Radical Socialista de Vaucluse, ministro y jefe del gobierno francés a comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill fue antiguo oficial del ejército, corresponsal de guerra y primer ministro británico de 1940 a 1945 y de 1951 a 1955. Philippe Pétain, ministro de guerra en 1934, embajador en España en 1939 y primer ministro en 1940 y después jefe de Estado títere del régimen de Vichy en la Francia ocupada por Alemania nazi. Charles-André Joseph Marie de Gaulle, 1970, general y estadista francés que dirigió la resistencia francesa contra la Alemania nazi.